Hola, soy Jonathan y en este video vamos a sumergirnos en un aspecto fascinante del derecho privado romano, las servidumbres. Este es un tema que nos muestra cómo los romanos hace más de 2000 años lograron estructurar sus relaciones de propiedad de manera eficaz. Las servidumbres no solo eran parte integral de la vida romana, sino que su influencia perdura hasta nuestros días, especialmente en el derecho civil de muchos países. Hoy exploraremos qué son, los tipos que existían y cómo se constituirán, cómo se extinguían y qué importancia tienen en el sistema jurídico romano. ¿Qué son las servidumbres? En el derecho romano, una servidumbre era un derecho real que permitía a una persona el uso o disfrute parcial de un predio ajeno. Este derecho no implicaba la posesión total de la propiedad, sino que simplemente un uso ilimitado sobre un predio que pertenecía a otra persona. Es decir, el titular de una servidumbre sobre un predio ajeno no tenía el derecho de poseerlo ni explotarlo completamente, sino que podía hacer ciertas actividades para él beneficiar otro terreno de uso. Ejemplo práctico: si tienes una propiedad que necesita acceso a un camino para poder ser transitada, podrías tener el derecho de paso sobre la propiedad de otra persona, siempre y cuando este derecho sea necesario para tu terreno, pero sin poder interferir en el resto del predio. Clasificación de las servidumbres. Ahora que sabemos qué son, es crucial entender los tipos de servidumbres que existían. Los romanos las dividieron principalmente en dos categorías: rústicas y urbanas. Vamos a ver qué significa cada una. Servidumbres rústicas. Las servidumbres rústicas estaban destinadas a beneficiar a las actividades agrícolas y rurales. Permiten el uso de una propiedad ajena para actividades relacionadas con la agricultura o el paso de ganado, vehículos o personas. Algunas de las servidumbres rústicas más comunes eran: iter, derecho de paso a pie. Es como un pequeño sendero que atraviesa la propiedad ajena para permitir el paso de la persona. Actus, derecho de paso con animales de carga, como caballos o mulas. Vía, derecho de paso más amplio, por donde pueden transitar vehículos o incluso un carro de bueyes. Acueductus, derecho a conducir agua a través del predio ajeno, algo fundamental en zonas rurales. Estas servidumbres eran esenciales para la vida rural romana y facilitaban el desarrollo agrícola y la explotación de tierras en áreas rurales. Servidumbres urbanas. Por otro lado, las servidumbres urbanas eran más bien relacionadas con la vida en las ciudades. Con la expansión del Imperio Romano y el crecimiento de las ciudades, surgieron necesidades de regular ciertos aspectos de la vida cotidiana, como el paso de la luz o la posibilidad de edificar. Algunas de las servidumbres urbanas más destacadas eran: Servius Altius non toldendi, una servidumbre que impedía al propietario del predio sirviente edificar más alto que lo que había previamente, para no obstaculizar la vista o la luz del predio dominante. Servitus Esticidi, derecho de que el agua de lluvia caiga sobre el terreno ajeno, algo útil para recolectar agua en una zona urbana. Servitus Iuminum, derecho de obtener luz a través de la propiedad ajena, asegurando que no se construyan edificios que bloqueen la luz natural. Estas servidumbres urbanas reflejan la evolución del derecho romano al adaptarse a las necesidades de las grandes ciudades, donde el bienestar de los habitantes dependía también de la correcta regulación de los espacios urbanos. Características principales de las servidumbres. Para entender mejor cómo funcionaban las servidumbres, es importante conocer algunas de sus características principales. Primero, las servidumbres no eran un derecho sobre la propiedad en sí misma, sino que el uso de una parte de esa propiedad. Esas son las características más relevantes. Derechos reales sobre el predio ajeno. El propietario del predio dominante tenía derechos sobre el predio sirviente, pero no podía poseer la propiedad. Solo tenía un derecho limitado y específico. Perpetuidad. En general, las servidumbres eran perpetuas, es decir, no se extinguían con el tiempo, salvo en situaciones excepcionales. Intransmisibilidad. Aunque en el derecho era transferible, la servidumbre no se separaba del predio dominante.
Esto significa que en el nuevo propietario del predio dominante heredaba automáticamente la servidumbre. No interferencia. El propietario del predio sirviente no podía ser obligado a hacer algo activamente, como construir o modificar algo en su terreno. Solo debía permitir que el predio dominante se beneficiara. Estas características garantizaban que las servidumbres fueran una herramienta jurídica flexible y equilibrada, permitiendo que los romanos regularan las relaciones de propiedad de forma ordenada y justa. Construcción y adquisición de las servidumbres. Las servidumbres podían ser constituidas de varias maneras. Aquí hay algunas formas más comunes, como los romanos creaban las servidumbres: por pacto o contrato. Las partes involucradas podían acordar de manera expresa que una propiedad quedara sujeta a una servidumbre. Por testamento. Los romanos también podían disponer de servidumbres en su testamento, estableciendo derechos reales para sus herederos o para los titulares de las propiedades específicas. Por usucapión. Esto significa que si una persona usaba una servidumbre de manera constante durante un largo periodo, podía adquirir el derecho sobre esta servidumbre. Por adjudicación judicial. En ocasiones, los jueces determinaban que la creación de las servidumbres como parte de un juicio sobre los derechos de una propiedad. Usucapión fue especialmente importante, ya que aseguraba que el uso prolongado de un derecho de servidumbre otorgara la propiedad de este derecho, lo que daba estabilidad jurídica en los acuerdos informales. Extinción de las servidumbres. Al igual que las servidumbres podían nacer de diversas formas, también podían extinguirse. Algunas de las formas en las que una servidumbre se extinguía eran: confusión. Si las propiedades involucradas, predio dominante y sirviente, eran propiedad de la misma persona, la servidumbre se extinguía automáticamente. Es decir, si el mismo propietario tenía ambos predios, no tenía sentido mantener una servidumbre. Desuso. Si las servidumbres no se usaban durante un periodo prolongado, se consideraba extinguida. Destrucción de los predios. Si el predio dominante o sirviente se destruía de manera tal que ya no fuera posible ejercer la servidumbre, esa también se extinguía. Renuncia del titular. El titular de la servidumbre podía renunciar a su derecho de cualquier momento extinguiendo la servidumbre. Estas formas de extinción garantizaban que el sistema de servidumbres fuera dinámico y adaptable a las circunstancias cambiantes de la vida romana. Las servidumbres fueron un concepto esencial en el derecho romano, que ayudó a regular las relaciones de propiedad de manera eficiente. Aunque era un tema de discusión y negociación, ayudaron a garantizar la equidad y la estabilidad jurídica en una sociedad que dependía en gran medida de la interacción entre los diferentes propietarios de tierras. Hoy en día, la figura de las servidumbres ha influido profundamente en la legislación de muchos países y en su comprensión sigue siendo fundamental para entender en el derecho civil. Como hemos visto, los romanos crearon un sistema flexible y práctico para resolver conflictos de propiedad que sigue vigente en muchas áreas del mundo moderno. Gracias por ver este video.